del departamento. Estamos esperando a aquellos empresarios con dificultades en la conectividad. Los estaremos esperando para que puedan ingresar a la sala. Y bueno, particularmente en materia de cacao, a través del clúster de cacao de Antioquia, que es liderado por la Cámara de Comercio de Medellín, con la participación de la Cámara de Comercio de Magdalena Medio Norte Antioqueño y la Cámara de Comercio de Urabá. Reiteramos de esta manera nuestra complacencia con la participación de todos ustedes. Pues entendemos la importancia de proveer al sector empresarial herramientas y conocimientos de vanguardia, y más si son orientados al comercio internacional, donde vemos un escenario de muchísimas oportunidades. Mi nombre es Mike Mosquera, comunicador de la Cámara de Comercio de Urabá, expresando también los saludos por parte de nuestro presidente ejecutivo, Eladio Ramírez, y nuestro equipo de desarrollo empresarial. Asimismo, agradecer a la Cámara de Comercio, desde la Cámara de Comercio de Urabá, bueno, a todos los involucrados detrás de esta alianza estratégica, a María Valentina, conectada también por parte del Consultorio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Medellín y todos sus coequiperos. Antes de entrar en materia, invitarlos a seguir muy atentos a las convocatorias a eventos a través de nuestras cámaras de comercio. Esto por medio de nuestras páginas web y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Allí seguiremos compartiendo contenido e información de valor para todos sus negocios. Y bueno, información relacionada a nuestros próximos programas, todos pensados en mejorar sus capacidades. Este encuentro será de 2 horas, tendremos un bloque de preguntas al finalizar. Sin embargo, los invitamos a compartir estas preguntas y comentarios en el chat en la medida en que resulten. Recordemos que a lo largo de este ciclo de conferencias hemos abordado temas como oportunidades y tendencias para el sector, cómo exportar cacao y chocolate, la logística internacional y los costos asociados a las exportaciones. Y hoy el tema que nos convoca serán las certificaciones internacionales para el sector. Como facilitador de la sesión nos acompañará Gabriel Jaime Restrepo en pantalla. Él es zootecnista de la Universidad de Antioquia y especialista en gerencia agropecuaria de la Corporación Universitaria Unilassalle. Es auditor interno en diferentes sellos, instructor registrado Global Gap para Livestock, es director de consultoría en certificaciones internacionales y director de operaciones de la compañía Mass Control Consultores. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos y aportar tu experticia en este proceso con nuestros empresarios del cacao. Ok, Mike, muchas gracias. Te agradezco mucho por este espacio y también a todas las personas que están hoy participando de esta última sesión en el programa de formación de exportadora de productos derivados del cacao. De antemano, los invito a participar plenamente de todas las convocatorias que se tengan desde las cámaras de comercio alrededor de, digamos, de sus proyectos y de todos estos programas que están encaminados precisamente a la iniciativa del clúster de cacao y todo lo que tiene que ver con su sector. Muy bien, ya digamos entrando como en materia y viendo cuáles digamos las dinámicas que se tienen en este momento en los mercados internacionales, para ustedes como actores en la cadena del cacao, realmente no les es ajeno de ninguna manera el tema de las normas que les están exigiendo para su producto, no solamente a nivel internacional, sino también con una fuerza importante a nivel nacional para poder garantizar temáticas como la seguridad alimentaria y temas también como la seguridad de los consumidores de los productos que en este caso serían derivados del cacao. Muy bien. Estamos entonces hablando del tema de certificaciones internacionales para el sector como macro tema dentro de estos procesos que hemos tenido en el mes de mayo, que ya ustedes han visto también, digamos, las oportunidades que hay a nivel internacional para el sector como tal y los productos, digamos, desde el punto de vista de materias primas o de productos ya con valor agregado. Muy bien. Hablemos primero desde el tema del cultivo, es decir, el sector primario, donde todo comienza, donde realmente está, digamos, la esencia del tema del chocolate o el cacao a nivel, digamos, de materia prima, ¿sí? Realmente en la parte del cultivo es donde vamos a tener, digamos, unas exigencias muy particulares para el tema de las certificaciones. Esto basado principalmente en algunos criterios
que ya están reconocidos a nivel internacional para poder aplicarlos a las empresas dedicadas precisamente a la labor de la producción, ¿sí? En este caso, en temas de digamos, de un producto tan importante a nivel internacional y que tiene, digamos, una relevancia en la elaboración de productos de alto valor y que están, digamos, en unos mercados de alto valor también. Estamos hablando de mercados como el mercado europeo, el mercado norteamericano y mercados asiáticos, principalmente los mercados emergentes y mercados que están ampliando mucho, digamos, su nivel de importaciones de productos. En este caso, hablamos, por ejemplo, con un mercado como el que es de China, que es una cantidad de consumidores impresionante, pero cuando hablamos del mercado europeo, hablamos de un mercado con conciencia, es decir, ese mercado es exigente, pero a nivel de conciencia en ciertas temáticas que precisamente en estas sesiones las vamos a ver. Todo eso está dentro del marco de las normatividades que hoy les están exigiendo los productores como primer paso para ingresar a estos mercados. Iniciemos con esta temática macro. Hay, digamos, dentro de la sostenibilidad, varios pilares que se necesita, digamos, cumplir. Primero, hablamos de un pilar económico, ¿sí? Dentro de la sostenibilidad hablamos de que todas digamos, las actividades que sean productivas o comerciales o, digamos, de fabricación, etcétera, deben tener un sentido económico para poder existir. Si bien es cierto que hay algunas entidades que no tienen, digamos, este afán por un tema, digamos, de rentabilidad, sí es necesario en el tema productivo. Realmente las personas que se dedican a la producción, en este caso del cacao, necesitan que digamos, ese rubro en el cual están, digamos, incursionando tenga realmente valor económico, ya sea para poder sostener a sus familias, para poder tener, digamos, una calidad de vida un poco mejor a como tradicionalmente se ha tenido, o para tener, digamos, una producción masiva y que realmente justifique de manera empresarial. También tenemos otro pilar muy importante en la sostenibilidad. Ese pilar se denomina el pilar social. Cuando nosotros hablamos de lo social en términos, digamos, de la parte agrícola y la parte rural, hablamos digamos, de las oportunidades que tengan las personas de acceder, por ejemplo, a educación, a salud, a servicios públicos adecuados, que puedan tener, digamos, vivienda digna, que puedan tener una relación dentro de sus comunidades basadas, digamos, en la concordia y en conservar los temas culturales, los cuales, digamos, se desarrollan. Por lo tanto, el pilar social es otro de los pilares de los cuales se les está exigiendo a los productores, en el caso del cacao en particular, para tener en cuenta dentro de los sellos que les van a exigir para poder hacer sus exportaciones. Estos pilares también se relacionan entre ellos. El pilar económico con el pilar social se le denomina que este proceso es viable, es decir, si lo social está solucionado o por lo menos lo social está intervenido de una manera positiva, el tema económico también es, digamos, relevante, podemos decir que las empresas, las producciones o cualquier otro sistema que se tenga implantado en una producción va a ser viable, es decir, que sí tiene futuro, ¿sí? Dentro del siguiente pilar, y digamos que dentro de los macropilares de la sostenibilidad se encuentra el tema ambiental. Cuando hablamos del tema ambiental, queremos decir que los recursos realmente son finitos, es decir, si la conservación no es, digamos, una prioridad dentro de las producciones, realmente en el tiempo no van a perdurar. Los suelos, digamos, el ecosistema, las fuentes de agua, las especies que se interrelacionan dentro de esos ecosistemas, etcétera, son una parte muy importante en el tema de sostenibilidad. Y cuando hablamos de agricultura como tal, sabemos que hay unas especies que realmente son muy importantes en el tema de floración, por ejemplo, los insectos, polinizadores, etcétera. Y cuando hablamos también del tema ambiental, sabemos que para garantizar el recurso hídrico es necesario hacer unas conservaciones de bosques y de áreas protegidas. Por lo tanto, el tema ambiental también es muy relevante en el tema de sostenibilidad. La interrelación entre digamos, el pilar social y el pilar ambiental
se denomina equitativo. Es decir, si dentro de un sistema que teníamos como sostenible empieza, digamos, a tambalear alguno de estos pilares y hablemos del tema social, cuando las personas están, digamos, en circunstancias poco favorables para su vida, donde el tema económico se ha vuelto, digamos, problemático y ha sido, digamos, una fuente de conflictos, lo primero que va a, digamos, a tener repercusiones va a ser en el tema ambiental, porque ya no va a ser, digamos, adquirir productos digamos, desde la siembra, sino que vamos a extraer recursos naturales. Por ejemplo, el caso de la minería, el caso de la deforestación, el caso, por ejemplo, de la cacería de especies y el tráfico de fauna. Por lo tanto, si lo social se ve golpeado por cuestiones económicas o cuestiones de vida, lo ambiental va a estar también golpeado directamente. Y también hay otra interrelación entre el tema ambiental y económico, entre estos dos pilares, que se denomina precisamente soportable. Si lo económico está solucionado, es donde se entra a hablar del tema ambiental. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando digamos, un mercado de alto valor como el mercado europeo está tranquilo en el tema económico, está, digamos, con sus dinámicas normales y quieren adquirir productos del resto, digamos, de los continentes, finalmente van a empezar a hacer unas exigencias como conservación de los recursos, ¿sí? Porque realmente esa preocupación económica está superada, por lo tanto pueden pagar de una manera, digamos, oportuna un valor agregado a ese producto del cual se está digamos, produciendo en un lugar donde se está conservando los recursos naturales, es decir, el tema ecosistémicos, etc. Y todo este conglomerado del tema económico, social y ambiental y sus interrelaciones se denomina sostenible. Una cosa dentro de estos temas no puede faltar para que sea sostenible. Si falta, no se puede hablar de una sostenibilidad completa. ¿Por qué les hablo de esta temática inicial? Porque las normas que están hoy vigentes y que son exigidas para, digamos, los productores, están tendiendo a ser normas de sostenibilidad, así tengan énfasis especiales, pero la sostenibilidad va inmersa. Muy bien. Algo adicional. Quiero mostrarles que a nivel mundial hay tres, digamos, productos desde el sector agrícola que son insignia en el tema de sostenibilidad. El primero es el café, sobre todo en América. Bueno, aunque eso no quiere decir que en otras regiones como en África o en Asia no se produzca, pero que ha tenido un impacto más duradero, digamos, en su impacto positivo en la sostenibilidad. Está el cacao en África, donde ustedes han de pronto podido enterarse de que algunos países es la única fuente realmente, digamos, relevante en temas de ingresos para algunas familias. Y en el caso de Asia, desde hace cientos de años se está trabajando con el tema del té. Por lo tanto, el té en Asia es uno también de los productos insignias en el tema de sostenibilidad. ¿Y por qué es insignias en este caso para el tema de sostenibilidad? Veamos el caso de América, digamos una distribución donde está el café de forma un poco más, digamos, más abultada o con más tradición o que han tenido, digamos, más impactos en las comunidades. Vemos que son temas de Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? En alguna parte de México, sobre todo en el sur, también se trabaja el café y que tiene también una relevancia importante. Al igual que en algunas islas del Caribe. El tema del cacao, que en particular en África está precisamente en unos países donde tradicionalmente la pobreza y la violencia ha sido, digamos, un factor determinante en las dinámicas de esas naciones. Y en el caso del té, vemos que hay una distribución que también está en unos países que han tenido, digamos, tradicionalmente también impactos en guerras y en impactos en pobreza. Hay una tendencia en estos, digamos, en estos lugares donde se encuentran estos tres productos. La tendencia es que está en la franja tropical o subtropical digamos, de los continentes. Es decir, donde la pobreza realmente ha sido una circunstancia bastante atenuada
digamos, en esos países. ¿Cuál ha sido entonces el impacto de estos tres productos? El caso, por ejemplo, del café. El caso del café fue una alternativa muy importante en América para poder que pequeños productores, es decir, personas con tierras muy reducidas, estamos hablando de 1 hectárea, media hectárea, puedan tener un ingreso económico, digamos, digno, ¿sí? Y aparte de eso, por ejemplo, lo que hemos visto en Colombia, en la parte, digamos, de los comités de cafeteros, han tenido también impactos en infraestructura para ingreso y salida de los productos y también beneficios de las comunidades, por ejemplo, los acueductos veredales. Por lo tanto, eso hace parte de la sostenibilidad. En el caso de África, realmente el continente europeo ha hecho que África se vuelva también digamos, un productor importante en el tema del cacao. Es decir, vieron que esa fue la forma en la cual algunos países pueden tener, digamos, unas dinámicas económicas importantes para las familias de esos territorios, que de otra manera estarían inmersas en guerras interminables o en circunstancias de pobreza y hambrunas. Por lo tanto, el tema del cacao también ha tenido un impacto impresionante en este continente. Aunque el cacao también en América, digamos que tiene esa dinámica parecida, que también ha sido una alternativa para productores, sobre todo en las zonas de tierras calientes, donde, digamos, el café no es la alternativa para poder tener, digamos, un ingreso de estas características. En el caso del té en Asia, sabemos que algunos países que tal vez no se mencionan mucho, pero que tienen también unas dinámicas de pobreza muy altas. Es decir, países superpoblados y que realmente no han podido tener, digamos, unas características importantes en la producción. Pero el té ha sido, digamos, una alternativa. Muy bien. Ahora, hablando ya de la temática puntual de las normas. Entonces, estas serían las principales certificaciones internacionales que se tienen hoy para el cacao en la parte productiva, es decir, en el sector primario. Se basan fundamentalmente en estos 4 aspectos: buenas prácticas agrícolas, sostenibilidad, comercio justo y ética empresarial. Entonces, no sé si ustedes de pronto han escuchado que para poder ingresar al mercado europeo les están pidiendo como mínimo, es decir, como para poder empezar al menos a hablar de exportación, por lo menos para poder interactuar con esos posibles clientes si sea en el futuro, y es si tienen Global Gap, ¿sí? Es decir, Global Gap, si hace unos años era una certificación que aportaba un valor agregado, es decir, un valor agregado en dinero, hoy en día se está volviendo digamos, una norma que se vuelve como barrera de entrada para los mercados. Es decir, Global Gap es lo básico hoy por ser buenas prácticas. Está el tema de sostenibilidad, que hablamos de normas centradas única y exclusivamente en esta temática, como Rainforest Alliance o las certificaciones orgánicas. Hay diferencias en estos 2 certificados, por ejemplo. Rainforest Alliance es netamente sostenibilidad, por lo tanto, no prohíbe el uso, por ejemplo, de agroquímicos. Lo que exige es hacer un uso racional, un uso verdaderamente, digamos, consciente de esos componentes químicos que se necesitan en algún momento para controles dentro de las producciones. Y la certificación orgánica realmente se desliga completamente de estos temas químicos. Entonces, esa es una gran diferencia, porque si bien los 2 están enfocados a la sostenibilidad, uno es con la racionalidad en los productos, en su manejo, y el otro es digamos, acabar absolutamente con el tema químico dentro de las producciones. Está el tema comercio justo, que el comercio justo en cacao sí que tiene impacto, y es decir, en el tema de cacao, a nivel internacional, lo primero que se preguntan es, venga, ¿ustedes tienen de pronto algún estándar implementado en temas de comercio justo o por lo menos algo que tenga que ver con el tema social? ¿Por qué se habla de eso? Porque, por ejemplo, en África, ustedes de pronto han tenido la oportunidad de enterarse, el comercio del tema del cacao se ha vuelto también una forma de esclavizar a las personas que dependen de ese producto. Es decir, quien no tiene tierra, quien no tiene de pronto algún recurso para invertir en una plantación, etcétera, termina siendo mano de obra en las grandes plantaciones, pero de una manera, digamos, inconsciente. Es decir, es un tipo de contratación tendiente más al esclavismo que a digamos, una contratación adecuada.
Y el agravante que se ha visto en algunos países en África es que se están, digamos, utilizando niños, pero niños muy pequeños en esta producción. Entonces, ¿la alternativa cuál fue? Por la parte, digamos, de ese mercado de alto valor, fue exigir unas normas que garanticen que ese tipo de circunstancias no se están presentando en el origen de ese cacao que están adquiriendo. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. El tema de Fairtrade International, que es, digamos, el que está más expandido y conocido a nivel mundial. Está Fairtrade Certifier, que es el Fairtrade de modelo americano de Estados Unidos, y Fair for Life, ¿sí? Estos son, digamos, algunos ejemplos, aunque hay otros dentro del tema de comercio justo. Y hay algo importante, el tema de ética empresarial. La ética empresarial finalmente es transversal a cualquier tipo de empresa, tanto productiva del sector primario, como de transformación, como de logística, como de importación, etcétera, pero que tiene una relevancia muy, muy importante en el tema de ese relacionamiento con los clientes o con los, digamos, los importadores o quienes van a adquirir el producto. Que haya una confianza plena de que realmente hay una buena voluntad en cada uno de esos, digamos, de esas relaciones comerciales. Muy bien, vamos a ver cada uno entonces de estos esquemas de certificación. Empecemos con Global Gap. Es la norma líder en el mundo en buenas prácticas agrícolas, es decir, tiene una trayectoria muy importante. Esta norma realmente tuvo digamos, su punto de consolidación en 1997. Esta norma empezó como Europa Gap, ¿sí? Que era, digamos, el predecesor del Global Gap, y empezaron con minoristas. Realmente los minoristas son los que han hecho, digamos, el empuje al tema normativo a nivel internacional. ¿Cuál fue la necesidad? La necesidad fue poder estandarizar cada uno de las temáticas dentro de la producción, que es, por ejemplo, el tema de fertilización, el tema de manejos culturales del suelo, el manejo de agroquímicos, el manejo, digamos, técnico de las producciones, y ha ido evolucionando también a temas de sostenibilidad. Esa evolución, ¿cómo se dio? Se dio precisamente cuando empezaron a adicionar a Global Gap los add-on. Los add-on son como complementos a las normas generales y que están, digamos, tendientes al tema de sostenibilidad. Por ejemplo, el GRASP. El GRASP es un add-on que habla del tema social, aunque es un poco, digamos, limitado con respecto a otras normas, sí es el primer punto de partida para poder, digamos, complementar la certificación Global Gap general. Otro add-on es, por ejemplo, Spring. Spring es un add-on que lo que ayuda es precisamente al manejo adecuado de los sistemas de riego, es decir, con el tema del agua. Entonces también es una temática enfocada al tema de sostenibilidad. Tiene presencia en 135 países. Realmente la presencia es muy, muy importante, y el reconocimiento de lo que les hablaba al principio como una norma básica para poder implementar otras posteriormente. Es un compendio de varias normas, es decir, no solamente con digamos, con un estándar que ustedes están implementando toda la norma, y eso lo vamos a ver inmediatamente. Esos son los tres grandes pilares del Global Gap: el tema de cultivos, el tema de producción animal, el tema de acuicultura. En el tema de cultivos, ¿qué tenemos? Precisamente frutas y hortalizas, flores ornamentales, lúpulo, cultivos a granel, material de reproducción vegetal y té. Entonces, lo que les hablaba, la primera norma que tendría que hacer, o el primer estándar, sería precisamente el de cultivos, es decir, el tema de fincas, IFA, que es digamos, el conglomerado general para todo tipo de fincas, ¿sí? Eso es un estándar. Ahí hay unas preguntas, hay unos puntos y unos numerales específicos para todo lo que sea fincas en este caso. Y adicional, en el caso del cacao, tendrían que trabajar el estándar diseñado para frutas y hortalizas, ¿sí? Es decir, son dos partes de la norma que deben, digamos, trabajar. Adicionalmente, en producción animal está ganado vacuno, ovino, ganado lechero, terneros, ganado vacuno joven,
porcinos, aves de corral, pavos y transporte. Y el tema acuicultura, como un tema verdaderamente especializado para Global Gap. Muy bien, este estándar sí es muy familiar para ustedes en el tema de sostenibilidad. Rainforest Alliance, que es, digamos, en este momento el estándar más reconocido en temas de sostenibilidad. Es un estándar que tiene como objetivo proteger la naturaleza, mejorar la vida de los agricultores y de las comunidades forestales. El inicio de este estándar fue precisamente en Centroamérica, un lugar donde las comunidades tradicionalmente han tenido unos manejos muy acordes con la conservación de los recursos. Han tenido también esa interacción natural con todo lo que les rodea, donde hay también grupos indígenas, etcétera, que han tenido también, digamos, un nivel de conciencia para el tema productivo. Por lo tanto, ese origen de Rainforest Alliance fue, digamos, ese impulsor para poder decirle al mundo que es que se puede producir de una manera responsable. Es decir, podemos usar lo que existe hoy, maquinaria, podemos usar el tema de agroquímicos, etcétera, pero de una manera que no impacte negativamente al ecosistema, al medio, a las personas, al tema económico. Entonces, en este caso, empezó con temas forestales, ese fue el inicio, la conservación de zonas forestales donde es importante conservar el agua, conservar los recursos y la fauna y la flora como tal, pero fue evolucionando, es decir, las personas conservan los bosques, pero también necesitan una alternativa económica para poder vivir. Esa alternativa económica fue la que hizo que evolucionara también el tema ya de cultivos. El tema de cultivos en una gama muy amplia, incluyendo el tema del cacao. Y finalmente se tiene también, digamos, este estándar con un énfasis en el tema del turismo, pero eso ha sido, digamos, algo más reciente, porque se ha podido observar que una buena conservación de los recursos, por ejemplo, forestales, un buen trabajo en el tema agrícola y, digamos, un buen ingreso en el tema económico se puede mostrar a nivel, digamos, internacional y las personas digamos, con poder adquisitivo importante o que les interese conocer estos sistemas, pues quieren ir a verlos a los lugares donde se aplican. Por lo tanto, hay hoteles de temas ecoturísticos que están certificados también con Rainforest. Muestran que lo que hacen en el tema de sostenibilidad. Hacen, digamos, ese énfasis especial de que las cosas se pueden hacer bien y que estén tranquilos en los productos que consumen, porque igual están, digamos, conservando los recursos naturales. Hay algo muy particular, sobre todo para el tema de Rainforest hoy. Más o menos en el 2014 se empezó a hacer una negociación entre la norma Rainforest y las personas encargadas de esta norma y la norma UTZ y las personas encargadas de esta otra norma. UTZ realmente tenía más impacto, digamos, en conocimiento, digamos, en más productores a nivel del cacao, digamos, con la implementación del certificado. De hecho, cuando hablamos de cacao, primero hablábamos de UTZ. Bueno, ustedes tienen UTZ, realmente ya los han recertificado, cuánto hace que están haciendo la implementación de esta norma, etc. Sin embargo, Rainforest y UTZ eran unas normas muy parecidas, es decir, en esencia estaban apuntando a lo mismo. Entonces se llegó a un acuerdo entre ellos para poder fusionar las dos normas. Por ejemplo, aquí, digamos, la ranita, que ha sido, digamos, el símbolo importante de la sostenibilidad en Rainforest sobre todo, hizo, digamos, esa alianza con UTZ, que es algo así como un vocablo autóctono indígena de la zona también de Centroamérica. Empezando por ese lado, ya tienen, digamos, un origen común. En Centroamérica se habló del mismo tema. Y el tema de sostenibilidad, los tres pilares: económico, el pilar medioambiental y social, estaban inmersos en los dos estándares. Por lo tanto, se hizo un tema de negociación, se hizo algunas preguntas a los productores que ya estaban certificados previamente en cualquiera de las dos, digamos, cualquiera de los dos certificados, y empezaron a ver en qué podían unirse. Ese trabajo dio como resultado la norma Rainforest 2020, ¿sí?
Esa norma es la que se encuentra vigente hoy, aunque ya están sacando nuevas versiones, pero complementarias a la 2020. Es decir, la versión 1.1 fue digamos, el complemento a la versión 1 que salió en junio del 2020. Pero en este momento se están hablando también de versiones 1.2. Se siguen haciendo ajustes porque es una norma completamente diferente en su estructura a lo que se venía trabajando en Rainforest y UTZ. Una de esas características, por ejemplo, la norma Rainforest 2020 heredó lo que se hablaba de prima UTZ, ¿sí? Pero cambió de nombre, pero sigue conservando la misma esencia, que es diferencial de sostenibilidad. Las personas que en este momento, las empresas que en este momento están trabajando con la norma Rainforest Alliance, saben que esos productores tendrán una bonificación económica por tener Rainforest Alliance implementado en sus empresas y certificado. ¿Quién es quién paga ese diferencial de sostenibilidad? Es el primer comprador del cacao, ¿sí? Eso es digamos, una característica. Y hay otra, que es inversiones de sostenibilidad. Cuando hablamos del tema de inversiones de sostenibilidad en Rainforest Alliance, que es un criterio muy de la norma, estamos hablando cuáles son esos criterios para ayudarle desde la cadena de suministro a los productores a poder implementar el tema de sostenibilidad. No necesariamente tiene que ser económico, puede ser, por ejemplo, en temas de educación, como capacitaciones, puede ser en temas, por ejemplo, si se observó que hay un déficit en el tratamiento de las aguas, entonces pozos sépticos, por ejemplo. Si hay, digamos, una carencia de agua potable, pues manejos también de tratamientos. Y ese sería como el aporte que quiere, digamos, ese estándar para que toda la cadena de suministro ayude a los productores a mejorar los temas de sostenibilidad. Eso, digamos, a grandes rasgos, aunque tienen otras características. Por ejemplo, hablan de salud y seguridad de los trabajadores, hablan también de temas, por ejemplo, como el tema de contratación, que los contratos realmente sean legales, etcétera. Muy bien. Hablemos de la certificación orgánica. En este caso, es el no uso de sustancias de síntesis química en el cultivo. Pues hay varios estándares según su origen. Por ejemplo, en los Estados Unidos trabajan con el que tenemos en este momento aquí, que es el de USDA Organic, que es, digamos, tendiente a todo lo que está pidiendo los Estados Unidos desde la ley FISMA, que también lo vamos a ver ahora, para el tema de productos orgánicos, ¿sí? Pero también está digamos, la posibilidad para el estándar de la Unión Europea, y hay un estándar también para Colombia, que eso es muy importante. En este caso, para los Estados Unidos, pues tendiente a la ley FISMA, Europa con todas esas, digamos, esas políticas y esos artículos y todas las leyes que han sacado desde la Unión Europea y desde todos los países que la conforman, y en particular para el tema de Colombia. Lo que hemos podido ver dentro de la implementación de la certificación orgánica a nivel de los productores aquí en Colombia es que el certificarse en la norma colombiana es, digamos, el punto más exigente, paradójicamente. Es más exigente que el que tiene que ver con el de los Estados Unidos y Europa. Primero porque en Colombia realmente hay una legislación y digamos, unos parámetros en el tema ecológico y orgánico muy estrictos, es decir, hay que cumplir precisamente con los parámetros donde el no uso de químicos se cumpla a rajatabla. Sin embargo, hay también años de transición, es decir, si un productor hoy realmente ha trabajado, digamos, su cultivo con uso de agroquímicos, ¿sí? Que digamos que eso no es ningún problema desde que se haga de una manera racional. Pero puede llegar a ser orgánico, es decir, pasará un año 1 de transición, un año 2 de transición, un año 3 de transición, y finalmente ese descanso del cultivo, del suelo, etcétera, del no uso de agroquímicos durante esos 3 años, lo llevarán a ser orgánico. Eso, digamos, tiene como esa connotación. El mercado internacional tiene un énfasis especial en el tema orgánico, es decir, lo paga de una manera muy importante, le da un valor especial. Por lo tanto, ¿cuál es el deber, digamos, como productor? Garantizar de que efectivamente ese producto, en este caso sería el cacao, realmente que sí sea orgánico. Y no caer, digamos, en el problema de que si no hay suficiente oferta desde el cultivo, es decir, me están pidiendo mucho internacionalmente y mi cultivo no da, entonces lo va a complementar con cacao convencional. No, ahí es donde entra también el tema de la ética.
Es decir, garantizarle a quien está pagando más que efectivamente ese cacao es completamente orgánico y no tiene ningún problema, ni por derivas por los vecinos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora hablemos del tema de Fair Trade. El Fair Trade es el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en el mundo. Está el tema de Estados Unidos, el tema internacional, de lo que hablábamos al inicio, y tiene varias características. Primero, no necesariamente es de cultivos, pero también complementa la parte de cultivos. Tiene una lista de agroquímicos prohibidos, al igual que Rainforest. Es decir, se pueden usar agroquímicos, pero hay una lista donde hay algunos que son con uso restringido y otros que efectivamente no se pueden utilizar. Y lo otro es que este tipo, digamos, de certificación quiere que toda la cadena de suministro realmente sea consciente en el tema social. Por ejemplo, en la parte de la producción primaria, que las personas que participan en el trabajo del cacao tengan condiciones dignas de vida. Pero quien está comprando, es decir, el procesador, también implemente temas de fair trade para sus trabajadores, es decir, que también tengan una vida digna, que les paguen de una manera adecuada, que realmente tengan acceso a salud y seguridad, etcétera, etcétera. Es transversal a muchas empresas, incluyendo textiles, incluyendo manufactura y muchas otras, es decir, no es exclusivamente para el tema de la parte agrícola. Aquí hay algo muy importante, y es que los Estados Unidos tienen su propio estándar, pero también tiene demasiadas similitudes con el estándar internacional. O sea, realmente no difieren mucho entre ellos, solo que Estados Unidos también quiere hacer, digamos, su control propio para que se estén cumpliendo los temas de Fair Trade. Y hay otro que es el Fair for Life, que es, digamos, un estándar de comercio justo, pero con sus términos y sus condiciones especiales. Es decir, tiene similitudes a los otros estándares, pero también tiene sus particularidades. En este caso, para el tema de Fair Trade, muy importante en América, en África, para ver las evoluciones que han tenido, digamos, en temas sociales. Un ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado noticias trágicas, por ejemplo en Asia, donde en una fábrica de textiles en Bangladesh se desplomó y acabó con la vida de todos sus trabajadores, ahí hay un precedente, y es decir, las personas que trabajaban ahí sentían que digamos, su vida estaba en riesgo porque la estructura ya estaba mostrando debilidad. ¿Cuál era la circunstancia? Como no podían, digamos, manifestar eso a los dueños o a las personas que gerenciaban esa empresa, porque la condición era, si usted realmente no quiere trabajar en este edificio, pues simplemente pierde el empleo. Y esa presión de perder el empleo realmente hace que las personas, sabiendo que tienen riesgo sus vidas, se queden en esos lugares. Entonces, también hay que garantizar que las infraestructuras no sean un peligro para las personas, que puedan tener, digamos, su desarrollo del trabajo adecuado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en temas de ventilación, en temas de, digamos, de acceder a agua potable, etcétera. Muy bien. Y en este bloque hablamos de SMETA, que son prácticas de ética empresarial en toda la cadena de suministro. Son 50.000 empresas a nivel mundial que están, digamos, ligadas con este estándar. Es un estándar, ojo, no es una certificación. Es decir, hacen una auditoría y muestran cuál es su avance dentro de lo que han implementado en este estándar. Es decir, si hay un cumplimiento de un porcentaje, si hay un cumplimiento según los pilares de los que están trabajando. En este caso son 4 pilares para SMETA en la versión actual, ¿sí? Estamos hablando del pilar de salud y seguridad, que es transversal a todas las empresas, por lo menos a nivel Colombia, por ley nacional. Estándares laborales, es decir, lo que tenga que ver con los estándares propios de la producción. El medio ambiente, que si bien es un pilar, digamos, no muy robusto con respecto a otras normas, como el tema de Rainforest orgánico, y el tema de ética comercial. Muy bien, estos son 4 pilares de la norma que hoy está vigente, pero antes de esta, digamos, de esta vigencia existía SMETA, bueno, sigue existiendo, pero digamos se exigía que se presentaran la de 2 pilares, y era salud y seguridad y estándares laborales. Eran los 2 pilares que se tenían primero.
y una franja muy pequeña para el tema medioambiental y ética comercial, es decir, no había un énfasis especial en esos dos pilares. Hoy sí se tiene un énfasis particular en los 4 pilares. Y quiero que observen algo. Salud y seguridad, estándares laborales, está completamente alineado con las otras normas. Es decir, Global Gap tiene esos estándares. También Rainforest tiene, digamos, numerales importantes para ese control. Lo que tiene que ver con es Fair Trade, ¿sí? Es decir, comercio justo también tiene esos pilares. Y medio ambiente, es decir, esta norma o este estándar también está alineado con el tema de sostenibilidad. ¿Y qué lo hace diferente al resto? Es el tema de ética comercial, es decir, el tema de evitar el fraude, el tema de evitar, digamos, circunstancias donde el proveedor de la materia prima tenga prácticas, digamos, no muy convencionales o que van en contravía de la confianza de quien está comprando y quien está importando. Entonces, la ética comercial es la que hace que esta norma tenga una relevancia particular. Muy bien. Vimos las que, digamos, tradicionalmente se están pidiendo a nivel internacional para mercados de alto valor. Sin embargo, aquí hay digamos, un estándar que no es muy conocido, la norma menos conocida para, digamos, el sector o algunos sectores agrícolas, y es el no uso de transgénicos, el non-GMO, ¿sí? A grandes rasgos, ¿qué trata digamos, este estándar? Es el no uso de transgénicos en la producción, ¿sí? Estándar basado en la verificación de la ausencia de material genético modificado. Es muy particular porque hay una preocupación creciente a nivel mundial, sobre todo en mercados de alto valor, sobre todo en Europa, donde se habla de que el uso de transgénicos en la agricultura hoy no se ven, digamos, las circunstancias negativas que puedan tener. Es decir, hoy se ven cosas muy positivas, por ejemplo, el aumento de la producción, el control de plagas, etcétera, pero no se ha podido estudiar o no se han visto manifestadas alguna posible circunstancia anómala dentro del tema del uso de transgénicos. Entonces se está pidiendo desde unos mercados de alto valor que se haga digamos, este estándar, que se certifiquen en este estándar, para garantizar que el producto efectivamente no ha sido manipulado en ningún momento en temas genéticos, digamos que no convencionales, ¿sí? Porque realmente, pues, un trabajo genético sí se hace en la mejora digamos, de plántulas y demás, por ejemplo, con esquejes y con digamos, injertos, ¿sí? Eso es un manejo genético de alguna manera, pero este va más enfocado es a esa manipulación, digamos, en los ADNs y en estos temas ya más, digamos, de biotecnología, de tecnología de transgénicos. Entonces, quien se certifique en esto, pues le está mostrando al mundo que lo que tiene son, digamos, unos manejos convencionales de mejora de genética y manejos, digamos, tradicionales para esos temas. Muy bien, ahora como a manera de resumen para quienes quieran empezar a implementar estas normas dentro del tema productivo, ¿cuáles serían las formas más fáciles para, digamos, establecer estos estándares en la finca productora? Primero, realizando como primera medida las actividades de buenas prácticas agrícolas que se tienen estipuladas, por parte del ICA. Bueno, hay algo muy importante. Colombia tiene algunos estándares importantes como base para empezar a hacer los trabajos de normativas, ¿sí? Las buenas prácticas agrícolas nos están ayudando, primero, a saber que si queremos certificarnos necesitamos documentación, ¿sí? A crear cultura frente a un tema normativo, a cumplir con las normas nacionales y a verificar cuál sería, digamos, unas prácticas importantes para el control dentro de las fincas, en este caso. Ese podría ser un primer paso, aunque no necesariamente se tienen que certificar en buenas prácticas agrícolas del ICA para poder certificarse en otras normas. No, pero podría ser la primera forma de acercarse a las normativas si nunca se ha hecho, ¿sí? Para conocer cuáles son, digamos, en su esencia los requerimientos. Algo adicional, llevando registros de actividades de una forma secuencial. Por ejemplo,
las fincas pequeñas, donde realmente tienen algunos trabajos culturales tradicionales, etcétera, pueden llevar esos trabajos, digamos, en un cuaderno, que sería como el ejemplo que tenemos hoy, ¿sí? Donde si tenemos una aplicación de un agroquímico, listo, tenemos la fecha de la aplicación, quién fue el aplicador, en qué momento se aplicó, cuál es el principio activo de ese agroquímico, el registro ICA, por ejemplo. El registro es muy importante. Ese tipo de cosas ya se pueden ir registrando para empezar a tener esas dinámicas, digamos, secuenciales y repetitivas dentro de los controles en las fincas. Algo adicional, integrando a los procesos productivos insumos, herramientas, materiales, entre otros, con sus debidos permisos legales, ¿sí? Es decir, los insumos que estén reconocidos a nivel nacional no tienen su permiso de comercialización y tienen, por ejemplo, su registro ICA, ¿sí? Es muy importante. Que las herramientas que se estén utilizando, esas herramientas tienen un valor, tienen un costo, es decir, que haya facturación al momento de adquirir esas herramientas. Eso también es muy importante. Materiales que se vayan a utilizar, entre muchos otros. Esos permisos legales están enmarcados a lo que exige la ley nacional. Dentro de las normas internacionales hay varios órganos rectores para poder, digamos, hacer uso e implementación adecuada de esas normas. Primero, cumplir con la norma nacional, ¿sí? En Colombia pues hay mucha normativa en temas agrícolas, por lo tanto ese cumplimiento es importante. A otro, digamos, a otro nivel, temas legislativos en el tema laboral, ¿sí? Legislación laboral, cumplir estrictamente con la legislación laboral, temas de contratos, todo lo que tiene que ver con horas extras, lo que tiene que ver con salud y seguridad, etcétera, ¿sí? Entonces, si se cumplen de antemano esas primeras exigencias que son las exigencias nacionales, estamos ya adelantándonos a la implementación de muchas de las normas que acabamos de ver. Eso es muy importante. Y otro órgano rector, pero esto dependerá directamente de cuál es la norma que estamos implementando, es lo que tiene que ver con la OIT. La OIT, lo que tiene que ver con los estándares que tiene la ONU, que son órganos rectores a nivel internacional. Si hay cumplimientos también enfocados en eso, estamos teniendo también digamos, un adelanto a este tipo de requerimientos internacionales. Otra forma para implementar fácilmente estos estándares, realizar capacitaciones en temas técnicos del cultivo, que esas capacitaciones estén registradas, que realmente las capacitaciones estén enfocadas a lo que necesita el cultivo. Por ejemplo, en el caso del cacao, cuando se están, digamos, haciendo las podas, de los abortos y todo eso, se van quitando todas estas mazorcas que realmente no van a cumplir con el estándar. Eso debe estar descrito, ¿sí? Y que los empleados lo comprendan. En temas también, por ejemplo, de derechos humanos, esas capacitaciones son muy importantes. Derecho al trabajo, derecho, por ejemplo, al tema de asociación, ¿sí? El tema de asociación es muy importante. Y recuerden, las asociaciones no son solamente, digamos, del tema por ejemplo, cooperativas o asociaciones de trabajadores, sino también algunas otras, por decir algo, asociaciones de madres de familia, cabezas de familia, por ejemplo, asociaciones que se reconozcan dentro de la compañía, ¿sí? Muy bien. Salud y seguridad, que las personas realmente estén cubiertas por ley de lo que se está exigiendo en el tema de salud y seguridad. Primeros auxilios, eso también es una temática importante para las normas, entre muchas otras temáticas para capacitación. Utilizar los elementos de protección personal para cada labor que lo requiere. Yo sé que eso es importante saber que no todas las personas están dispuestas a usar digamos, los elementos de protección personal. Pero cuando se crea cultura y conciencia del por qué se utilizan, ya las personas no solamente se acostumbran, sino que ya saben por qué se les exige. Entonces eso poco a poco con capacitaciones y con, digamos, acompañamiento se puede ir implementando. Además, alinear a la finca o a la empresa a los procesos de contratación legalmente constituidos, de lo que hablábamos antes. Muy bien, formas de implementar fácilmente los estándares en la poscosecha, ¿sí? ¿Qué es importante en el tema de la poscosecha? De marcar un sitio de recepción, clasificación o manipulación antes del despacho, ¿sí? Que esté, digamos,
una zona específicamente para eso, que las personas sepan qué hay que hacer en ese lugar, etc. Realizar un aislamiento del lugar para controlar plagas o el ingreso de personas no autorizadas. El manejo de plagas es transversal a todas las normas, ¿sí? Entonces, el tema de plagas es importante. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden, digamos, delimitar? Y hacer, digamos, un aislamiento adecuado. Esquematizar los procesos de manipulación de la post-cosecha. Es decir, en el lugar de la post-cosecha que hagan letreros, por ejemplo, donde los operarios sepan cómo es la clasificación preliminar, cuáles son, digamos, los manejos adecuados, cómo se debe empacar en las canastillas para digamos, sacarlo a otros lugares, cómo se hace el proceso adecuado, por ejemplo, en el caso del cacao para la fermentación, cuál es el proceso adecuado para poder empacarlo, secarlo, etcétera. Todo eso debe estar descrito, el tema de la post-cosecha, para poder tener, digamos, un control adecuado y que nos va a ayudar a adelantarnos a lo que nos van a exigir las normas. Muy bien. Ahora hablemos en el tema de transformación. El tema de transformación en las empresas que, digamos, ya le están dando un valor agregado a ese cacao, también tienen unas exigencias especiales, normativas, y que dependen también directamente de sus proveedores. Por ejemplo, una empresa se dedica a transformar, digamos, el cacao en chocolate de mesa, digámoslo así. Esa empresa tendrá que hacer controles de sus proveedores. Esos controles pueden estar basados en normas como las que acabamos de ver, es decir, por ejemplo, exigirles que estén certificados en Global Gap como una base, o en Rainforest, por ejemplo, para poder garantizar ciertos parámetros que se pueden controlar solo en el cultivo y no se pueden controlar ya en la transformación, como el uso de agroquímicos, por ejemplo. Que si ya la traza del agroquímico está en el cacao, ya en la transformación ya no se puede eliminar. Entonces ese trabajo mancomunado entre el productor y el transformador es necesario para poder cumplir con lo que está exigiendo el mercado, ¿sí? Y hay algo adicional, hay unas normas que vienen desde la parte inicial del proceso, es decir, de la parte productiva y del cultivo, es más, hasta antes, desde las plántulas y las semillas, hasta la parte antes del consumidor. Son normas muy transversales a toda la cadena de suministro. Muy bien. ¿Cuáles son las principales certificaciones internacionales para las empresas transformadoras o las empresas que ya tienen procesos después de la post-cosecha? ¿Sí? Es decir, las que siguen en el siguiente eslabón. Básicamente hay unos que son de sostenibilidad y otras de comercio justo. Por ejemplo, de sostenibilidad. Si estamos hablando de Rainforest para empresas transformadoras o empresas, digamos, que manipulan el producto, está el estándar de cadena de suministro. Si estamos hablando de Global Gap, está el estándar cadena de custodia, ¿sí? Es decir, hay también esa parte desde las normas que ya vimos que se complementan para el tema de transformación. De comercio justo, claro, porque las de comercio justo estarán en toda la cadena de suministro de lo que hablábamos para garantizar las condiciones adecuadas de los trabajadores en cada una de esas empresas. Sin embargo, hay un tema de inocuidad. El tema de inocuidad tiene más relevancia en este caso por las circunstancias que se han visto a nivel mundial en problemas de enfermedades por consumo de alimentos. Por lo tanto, se ha vuelto una causa de muerte importante en países como Estados Unidos, donde reportan todo lo que pasa frente al tema de consumo de alimentos. Y en Europa, que también tienen, digamos, ese nivel de conciencia. Entonces, basado en esa necesidad o, digamos, en esa dificultad que han tenido los mercados de alto valor, donde sus consumidores locales y ciudadanos de esos países se están viendo afectados por lo que consumen, se están trabajando temas de inocuidad y normas que las están exigiendo. Aquí hay unos ejemplos. Tema IFS Food, BRC, FSC 22000, Primus. Son normas que están, digamos, ligadas al tema de inocuidad, el tema de ese control dentro de las operaciones en las plantas de proceso o plantas de manipulación, por ejemplo. Muy bien. En inocuidad, estas cuatro, IFS, BRC, FSC 22000 y Primus, reconocidas por el GFSI. Hay más estándares reconocidos, pero digamos que estos son como los más solicitados a nivel
digamos, de los compradores y de los importadores para sus, digamos, sus proveedores de materia prima o de productos a nivel mundial. Y hay otros que son como según su origen, que en este caso la ley FISMA de los Estados Unidos, y lo vamos a ver, digamos, ahorita más adelante. ¿Cuál es la base de la inocuidad? Pues en este caso hablamos de que el GFSI es digamos, es la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria que está procurando de que estas normas estén alineadas para ese control efectivo. Las que están, digamos, reconocidas por el GFSI garantizan que el tema de seguridad del alimento, el tema de la calidad, el tema de la inocuidad, realmente la pueden comprobar. Es decir, con ese certificado se da fe de que esas empresas sí lo hacen así, que el consumidor puede estar tranquilo a la hora de poder adquirir un producto, en este caso, por ejemplo, chocolatería o cualquier subproducto o cualquier producto de transformación con cacao, helados, etcétera, para su consumo y que no les va a causar, digamos, enfermedades, ¿sí? Eso es lo que pretende el GFSI, que todas las empresas a nivel mundial, dentro de los esquemas de alimentos, puedan tener unos controles y unos esquemas para poder garantizar eso a cualquier nivel. Muy bien, pero ¿cuál es la base de todo este proceso normativo y de controles y de numerales y de certificaciones a nivel de inocuidad? Pues está el sistema HACCP. El HACCP pues, realmente ya tiene décadas de estar, digamos, vigente dentro de los procesos de transformación de alimentos, ¿sí? Es un sistema que está adaptado a las líneas de trabajo. Es un sistema que está adaptado a algunos parámetros dentro de las plantas de procesamiento o plantas de trabajo con alimentos. Por lo tanto, es solamente una partecita pequeña de lo que se necesita controlar en todo lo del tema del producto. ¿Qué es el HACCP? Es el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿sí? ¿Cuál es el análisis de peligros? Es sentarse, digamos, un grupo de personas dentro de la compañía que tienen unas competencias y tienen un conocimiento de todo el proceso, de temas de alimentos, de temas de inocuidad, de temas, etcétera, y digamos, se hacen plenarias frecuentes para saber cuáles son los peligros que puede tener el producto o el consumidor. Por ejemplo, peligros manifiestos pueden ser de tipo físicos, que no vayan a haber, por ejemplo, clavos o tornillos o restos, por ejemplo, de cosecha o, por ejemplo, madera, etcétera, en el producto. Es decir, garantizar dentro de los controles de que esos elementos no se van a encontrar en el producto. Pueden haber otro tipo de peligros, como los peligros que tienen que ver con peligros químicos. Es decir, si el proveedor hace un uso irracional de digamos, de los insumos químicos, finalmente ese peligro va a ser manifiesto a la hora de que el consumidor adquiera el producto. Entonces ahí hay controles previos, controles de los proveedores, por ejemplo. Hay otros peligros que son biológicos y que esos realmente sí tienen, digamos, más manejo durante la historia del trabajo con los alimentos y sobre todo en las últimas décadas. Control biológico, por ejemplo, para bacterias que tienen impacto en enfermedades para el consumidor. Bacterias como el E. coli, que su origen principal es aguas contaminadas con materia fecal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos controles para esos peligros? Y los peligros no solamente van a venir de los proveedores, también están en la planta. Por ejemplo, el uso irracional de detergentes. Entonces, eso se convierte en un peligro químico. En todo caso, todos estos peligros necesitan controles y esos peligros necesitan ser analizados. Por lo tanto, el HACCP es muy importante para estos procesos. Es la base del control de la inocuidad, como lo veíamos, y se encuentra en los esquemas o con algo equivalente. Las normas que vimos ahorita, las que nombramos, tienen dentro de su esquema el HACCP o algún esquema equivalente al HACCP, porque realmente estos controles sí son efectivos y se hacen de alguna manera, de una manera consciente. Muy bien. Empecemos con el primer estándar de los que veíamos, IFS Food. Se centra en la seguridad y calidad de los productos procesados.
alimentos en este caso. Aplica para productos procesados o cuando existe un peligro de contaminación en envasado primario. Esto es una salvedad, es decir, ¿cuál es el envasado primario? Es el que tiene, digamos, ese contacto directo con el producto. Si hay algún peligro manifiesto, ustedes pueden implementar IFS Food. Hay algo muy particular, es una norma que tiene muchos otros complementos para el tema de packing, el tema de logística, etcétera, pero el tema de food, digamos que está muy enfocado en el tema precisamente de prevención, la seguridad y la calidad de los productos. Se caracteriza por estos tres aspectos, aunque tiene muchas otras características, pero principalmente es un enfoque basado en riesgos, es decir, cualquier decisión que se toma en el tema de IFS es basado en un riesgo manifiesto, identificado y que se ha estudiado previamente. Lo que hablábamos de los riesgos, por ejemplo, en el tema de riesgos químicos, riesgos biológicos, etcétera. Cualquier decisión basada en los riesgos tendrá también una acción importante para poder que el riesgo no se materialice, es decir, prevención. La prevención en este caso es el resultado directo del análisis de riesgos previo. Algo más, cubre la legislación, la seguridad y la calidad. Resulta que dentro de todos estos esquemas hay pilares que caracterizan a cada norma. En el caso de IFS se manifiesta el tema de legislación, digamos, legislación nacional y legislación internacional, seguridad en todos sus aspectos, tanto seguridad ocupacional como seguridad del producto y el tema de la calidad. Entonces, como son los pilares propios de IFS, hay que manifestarlos. Es decir, las políticas de las empresas, cómo están elaboradas para garantizar que la legislación se cumple, cómo están elaboradas para que la seguridad se cumpla, cómo están, digamos, interpretadas o estructuradas para el tema de la calidad. Hay algo muy importante, en los productos la calidad debería ser inherente, es decir, ya no debería ser enfática para el tema de calidad, sino que es que ya uno como consumidor, digamos, supone que la calidad está ya ahí, ¿sí? Porque la calidad ha sido algo que dio valor agregado hace unos años, más bien hace unas décadas, pero ya lo que da valor es no solamente la calidad, sino la inocuidad. Entonces, sin embargo, aquí en las normas lo siguen manifestando y siguen estando presentes en los numerales. Esta norma se basa en la ISO IEC 17065 del 2012, es decir, es una estructura reconocida, es una estructura bien hecha, basada en unas ISOs que son, digamos, estructuras ya previas para poder tener, digamos, una elaboración adecuada de estos estándares internacionales. Muy bien, ¿cuál es la última versión que se tiene hoy en IFS? Es la versión 7, pero ya está estructurada la versión 8, es decir, esta versión dentro de poco va a ser transitoria, va a tener vigencia la próxima que llega. Hablemos de BRCGS. Esta es la norma, digamos, como más, ¿cómo decirlo? A ver, las empresas dicen que es la más difícil de implementar. Realmente es porque es más exigente, es la norma más exigente de todo ese conglomerado del GFSI. Busca una conexión y una protección de la cadena de suministro a nivel global. ¿Por qué la conexión para la protección completa de la cadena de suministro? Si esto es una norma basada, digamos, en temas de transformación, por ejemplo, el BRC Food, es para el tema de transformación. Pues resulta que el GFSI no solamente reconoce estas normas para el tema de inocuidad, también reconoce normas para el tema de producción, o sea, el tema de cultivo. ¿Cuál es la que reconoce? Es Global Gap. Es decir, dice el GFSI, Global Gap es la norma reconocida para empezar a hacer el control de inocuidad desde el cultivo. Entonces, ¿qué solicita una empresa que está, digamos, implementando la norma BRC? Solicita que sus proveedores tengan implementado Global Gap certificado o que por lo menos los controles de las checklists estén basados en Global Gap para poder garantizar que ese inicio de la cadena esté también alineado con el tema de la inocuidad. Entonces, por eso se habla de la cadena de suministro completa. Posterior al, digamos, al despacho en camiones, pues claro, los camiones que van hacia puerto de salida, los barcos que van a puerto de entrada, los importadores, los distribuidores, los retails, etcétera, deberán estar también
alineados con normas del GFSI. Entonces, BRC está, digamos, haciendo un trabajo previo o posterior a toda esa línea de la cadena de suministro. Muy bien, en este caso sería precisamente esa la vocación. Tiene unas características, aunque tiene unas características muy amplias, o sea, realmente la norma es robusta, ¿sí? Primero, la cultura de seguridad alimentaria. Y aquí me voy a detener un momento para hablarles de 3 factores importantes en normas a cualquier nivel. Puede ser en la parte productiva, como la parte de transformación o cualquier otra parte de la cadena. Las normas tienen unas fases para quien está empezando a implementarlas. La primera es un tema de una fase documental, es decir, hay que diseñar un sistema documental que recopile absolutamente todos los documentos, no solamente implicados en el tema de la norma, sino todos los documentos que se manejen en una compañía, es decir, que tengan nomenclatura, que tengan sus versiones, que tengan control de cambios, que tengan realmente una forma adecuada para poder encontrar esa documentación fácil, ¿sí? Eso es lo primero, por lo tanto, lo que más ligero se va a llegar a hacer. Es decir, una persona o una empresa empieza a hacer una implementación de una norma y debe tener su parte documental como primer paso. Eso es al corto plazo. Lo siguiente es el sistema de gestión, implementarlo digamos, en la fábrica, en el cultivo, en la empresa. El sistema de gestión, digamos, completo, tendrá más tiempo, digamos, para ser implementado. Lo que está en el papel, que sea exactamente lo que se hace en la parte operativa, por ejemplo, ¿sí? Eso lleva un poco más de tiempo. Y lo que lleva más tiempo de esas 3 fases es la creación de cultura. Y tiene una razón de ser. La cultura alrededor de la inocuidad no solamente queda en papel o en capacitaciones, no. La cultura se tiene que vivir. Es decir, la cultura debe estar en el ADN de cada persona que se encuentra involucrada en la empresa. Tanto desde la parte operativa, las personas que hacen el aseo, y digamos, esas personas que están, digamos, en esas funciones, hasta el gerente, hasta la alta gerencia, hasta los dueños y hasta las personas que están, digamos, interesadas en que la empresa realmente tenga, digamos, una funcionalidad adecuada, sea rentable, etc. ¿Por qué lo digo hasta la alta gerencia? Incluyendo los dueños y digamos, inversionistas, etc. Porque dentro de las normas del GFSI tienen una parte donde hablan de cuál es el compromiso de la gerencia para hacer la implementación de la norma, cuál es el compromiso de la gerencia para hacer el control de la norma, cuál es el compromiso de la alta gerencia para hacer las inversiones necesarias, por ejemplo, en temas de infraestructura, en temas que tienen que ver con elementos necesarios en el proceso, para cambiar, por ejemplo, maquinarias obsoletas, para tener, digamos, controles donde se necesitan inversiones. Y no cosas físicas, por ejemplo, un tema de capacitación. Si es una capacitación especializada, donde la empresa no lo puede hacer, pues tendrán que contratar a alguien que lo haga, eso también cuesta. Entonces, ¿cuál es ese compromiso de la alta dirección? Y algo adicional, en BRC se tienen unos numerales que se llaman fundamentales. Son 10. Esos numerales fundamentales en BRC Food son básicamente cumplimiento obligatorio. Si no se cumple a la hora de la auditoría que se haga para BRC Food, si no se cumple uno de esos numerales fundamentales, automáticamente se acaba la auditoría. Es decir, si no hay compromiso ni siquiera para esos numerales, pues no tiene sentido seguir con la auditoría. Y uno de esos, digamos, de esos numerales fundamentales es compromiso de la alta dirección. Es el primero, de hecho. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tema de cultura, de seguridad alimentaria, hay que fortalecerlo y es para todo el tiempo que se tenga implementada la norma. ¿Por qué? Porque es que las normas también cambian de versiones. Entonces hay una cultura de la norma, digamos, de BRC Food, que es de la versión 8 y la gente está, mejor dicho, ya sabe qué tiene que hacer, pero cambia la versión. Pasa a una versión 9. Es decir, hay elementos nuevos. Es decir, hay que complementar la cultura para esos elementos nuevos. Lo otro, fraude alimentario. Es muy importante lo del tema del fraude alimentario, ¿sí? Es una estructura que BRC comenzó a trabajarla antes que las otras normas del GFSI. El fraude alimentario a todos sus niveles, es decir, si hay un fraude, por ejemplo, de cambiar, no sé,
por ejemplo, café por cacao, o variedades de una fruta. Por ejemplo, se está comprando es aguacate Hass, pero me están mandando aguacate Lorena, por ejemplo. Es decir, que haya realmente un compromiso de las compañías a que estén garantizando lo que se está comprando, ¿sí? Hay otros tipos de fraudes, hay otros fraudes económicos, etcétera, y también el food defense, es decir, la defensa alimentaria. Esos son complementos que hay que tener en las empresas porque los están pidiendo la norma. ¿Cuáles son los pilares en BRC? Recuerden que los pilares son lo que caracteriza a la norma y que deben de estar manifiestos, por ejemplo, en las políticas, en los procedimientos, en los análisis de peligro, etcétera. Seguridad. ¿Cómo se está haciendo el tema de seguridad en la empresa? El tema de la integridad del producto, por ejemplo. El tema de la legalidad, es decir, cuáles son los temas legales de los cuales se están cubriendo con la norma. Y el tema de calidad y, adicional a esto, el tema de inocuidad. O sea, serían 4 pilares manifiestos más el tema de inocuidad, que es lo que está basado en la norma. Como les hablaba ahora, la última versión de BRC es la versión 8. Muy bien, ahora vamos a hablar de la norma FSC 22000. Es un esquema de certificación para sistemas de gestión alimentaria, ¿sí? Pero tiene una connotación diferente a las otras normas, y es que se denomina Fundación FSC 22000 sin fines de lucro. Es decir, este esquema fue diseñado para poder garantizar que los consumidores no tengan riesgos de peligros ya manifiestos por el consumo, pero no de una manera económica, es decir, que beneficia a FSC 22000 por esa connotación del estándar, no. Es como una vocación que tiene, digamos, esta fundación. Tiene unas características importantes. FSC 22000 habla de ISO 22000 y otros estándares que son los que los caracterizan. En este caso, cuando hay hallazgos, digamos, de no conformidades en una norma como FSC 22000, los espacios son más amplios para poderlo cerrar. Es decir, que el compromiso sea como un tema, digamos, a mediano plazo, si no se puede intervenir inmediatamente, que es una diferencia con las otras normas. Aquí hay digamos, unos hallazgos que si no se cumplen efectivamente no se puede certificar, pero muchos otros sí se pueden trabajar digamos, al mediano plazo. Es decir, que estén cerrados al siguiente momento de la recertificación. Eso digamos que es una ventaja en comparativa con otras normas. Sin embargo, la estructura de FSC 22000 sí es un poco diferente a las otras. Es decir, son varias normas y varios estándares que están, digamos, situados en ISO 22000. Toda la norma ISO 22000 en su integridad está dentro de FSC 22000, dentro de la auditoría. Hay unas especificaciones técnicas del sector en particular, es decir, según el sector se hacen otras verificaciones estandarizadas o normativas de FSC 22000 y los requerimientos adicionales propios de la norma de FSC 22000 son los requerimientos mucho más cortos, mucho más transversales a cualquier tipo de producto, pero que también serán complementados. Entonces, en resumen, como mínimo tendrán que implementar 3 normas dentro de la norma de FSC 22000. Eso es lo que lo hace diferente, es lo que la hace, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo?, larga, según el caso, digamos, del proceso o el producto en particular. Pero tiene esa ventaja, que algunos pueden ser compromisos a mediano plazo para poder cerrar, ¿sí? La última versión, 5.1, ahí estamos, digamos, en este caso. Ahora hablemos de la norma Primus. Abarca la cadena de suministro de productos agrícolas, es decir, desde la producción primaria hasta la distribución, pasando por transporte, pasando por transformación, por despacho, por exportación, importación, etcétera, etcétera, por toda la cadena que se ha identificado para ese producto, ¿sí? Entonces, en este caso, es una norma muy reconocida en los Estados Unidos. Si ustedes por alguna razón trabajan con el cacao para exportación a los Estados Unidos y requieren de digamos, de una norma para el tema de transformación, si producen, por ejemplo, chocolate o licor de cacao, por ejemplo, Primus es una buena alternativa. Es decir, en los Estados Unidos la reconocen plenamente. Si usted la tiene implementada y la tiene certificada, pues es una apertura de las puertas hacia ese mercado si le están haciendo de pronto otras exigencias. Si esa es la vocación, digamos,
que tienen implementadas para su producto. Muy bien, se caracteriza porque es una gestión de seguridad alimentaria, es decir, la gestión dentro de todos los procesos naturales de una compañía, buenas prácticas de manufactura como base y metodologías basadas en ISO IEC 17065. Y adicional, tiene fundamentos de la norma FISMA, que por eso es que de pronto tiene ese reconocimiento mayor en los Estados Unidos. Abarca algunos de esos requerimientos. Bueno, pero digamos que la empresa todavía no ha tenido la oportunidad de incursionar en temas normativos estandarizados internacionales y lo quiere hacer ya. Es una empresa de transformación. Pues bueno, lo mínimo que se pide para empezar son las buenas prácticas de manufactura. Es decir, las buenas prácticas de manufactura con un estándar como los que tiene el INVIMA sería suficiente para empezar. Es decir, para empezar a implementar temas documentales, temas de controles y temas estructurales para el tema de normas internacionales. Sin embargo, eso es un prerequisito, un pequeño requisito para el HACCP, y ya vimos que el HACCP es una pequeña parte de todas estas normas. Entonces, si lo quieren hacer de una forma progresiva para la implementación, pueden empezar por ahí, buenas prácticas, luego el HACCP y ya luego las normas macro. Pero recuerden que todo depende es de las exigencias del mercado, las exigencias del cliente. Si el cliente les acepta empezar con, digamos, con el HACCP, pues bueno, ese será, digamos, el foco para poder trabajar, certificarse en HACCP, ¿sí? Pero si el cliente dice, no, es que necesitamos una norma un poco más exigente, pero no la más exigente, entonces les pongo un ejemplo. BRC es de las más exigentes, pero tiene también una parte que se llama BRC Start. BRC Start es una, digamos, una parte de la norma para el primer año de implementación. Se va a hacer una auditoría y se va a ver cuál es el cumplimiento de esos numerales para BRC Start. BRC Start está basado también en BRC Start básico o intermedio. Pero después de que certifiquen en ese tipo de BRC, el siguiente año sí tiene que ser la norma completa, es decir, el BRC Food. Entonces, también es bueno que indaguen dentro de sus, digamos, de sus equipos de trabajo, cuál sería el paso a paso para empezar a hacer la implementación de estas normas. Que realmente si a uno le piden, por ejemplo, un IFS y nunca se ha trabajado en normativa, sí es muy difícil, ¿sí? Pero si ustedes lo trabajan de una forma consciente antes de que le pidan el requerimiento, ustedes van a estar más adelantados para ese cumplimiento. Cumplir antes de que le pidan las normas es lo que hablamos, buenas prácticas, HACCP, por ejemplo. Muy bien. Última versión de Primus, la 3.2. Y hay algo adicional de lo que hablamos, la ley obligatoria, en este caso para las empresas de transformación, controles preventivos, de la ley FISMA de los Estados Unidos. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. La ley realmente abarca muchas partes, digamos, de lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Este de controles preventivos es para las empresas de transformación, pero las empresas de producción, es decir, la parte primaria, también tienen una exigencia desde el mercado de los Estados Unidos, la ley FISMA, que es la parte del PSA, es decir, controles previos que son para evitar contaminación antes de llegar a la parte de transformación. Entonces, hay una característica en este caso, que esos proveedores de las empresas que les están pidiendo controles preventivos, los proveedores ya tienen que ser PSA también. Es decir, también deben estar alineados con la ley FISMA. Muy bien, es la ley nacional de los Estados Unidos. Todo producto que sea importado para ese mercado está obligado a cumplir esa ley. Ahí sí no hay excepciones. Es decir, como es ley nacional, todos los productos que van a ingresar a ese país tendrán que cumplir con el tema de la ley FISMA de los Estados Unidos. Hasta hace unos pocos años, si estamos hablando de 2, 3 años, esta ley no se certificaba, es decir, usted tiene que cumplirla, o sea, usted le dan unos parámetros, qué es lo que debería hacer, pero no obligan a que tenga que hacer, digamos, los instructivos que la alianza les está mostrando a ustedes para poder implementar la ley dentro de los procesos. No lo tienen que hacer, pero sí tienen que garantizar de que la inocuidad sí existe, que los peligros fueron eliminados. ¿Y cómo se comprueba eso? Por ejemplo, un producto que llega a los Estados Unidos, le hacen un muestreo y tiene trazas de contaminantes químicos, pues simplemente no cumplió con la ley, ¿sí?
Sin embargo, de unos 2 años para acá, ya se están dando, digamos, los avales a empresas certificadoras para que certifiquen que las empresas realmente sí están cumpliendo con los parámetros exigidos por la ley. Entonces, digamos que eso va a ser algo que se va a implantar, digamos que a corto o mediano plazo, con otras empresas de certificación. Es decir, si tienen el aval por parte de los entes reguladores de alimentos en los Estados Unidos, pues van a poder certificarlo. Pero en este momento no son muchas las empresas. De hecho, hay una empresa en México que lo hace y que está avalada. Entonces, hoy lo que hay que hacer es cumplir con la ley, tener, digamos, ese conocimiento de qué es lo que hay que hacer. ¿De qué se caracteriza? Un enfoque preventivo integral para la seguridad alimentaria. Y fijémonos bien, preventivo, es decir, que no haya que tomar medidas en el camino, sino que haya que tener medidas antes de que se ocurran los riesgos, antes de que se materialicen los riesgos. En eso se enfoca la ley, que se tengan muchos parámetros y muchos controles antes de que se materialicen los problemas. En este caso, controles preventivos para alimentos humanos. Controles preventivos, estamos hablando que hay un estándar o digamos, un formato que dice, la ley FIMA de los Estados Unidos, que las personas que tienen, digamos, implicación en transformación de alimentos deben conocer. Y esos son los controles preventivos. Para poder conocer los controles preventivos hay que hacer un curso, y por eso ahí va la tercera característica, que se denomina individuo calificado. Ese individuo calificado es una persona que le van a enseñar en un curso de 3 días el tema de los controles preventivos, que ya están debidamente documentados y que se le van a socializar a esa persona. Si la empresa exporta a los Estados Unidos, cuando le haga la visita, digamos, para controles de la ley FISMA, tendrán que tener dentro de sus colaboradores una persona con el certificado como individuo calificado, ¿sí? Es decir, es obligatorio hacer el curso para poder tener los controles preventivos dentro del proceso. Pero si la empresa es de producción, también los van a visitar, es decir, ustedes exportan, digamos, cacao seco, ¿sí?, a los Estados Unidos, y tienen todo el proceso desde la siembra hasta, digamos, pasando por la recolección, pasando por la fermentación, el secado, y es precisamente cacao seco lo que exportan. Pues ustedes en ese caso también tienen que adherirse a la ley FISMA para hacer el curso PCA, que los convierte en individuos calificados para esa parte de la cadena. También es obligatorio. Y ya en Colombia ya están visitando las empresas y les están solicitando a ver los certificados de las personas, a ver cuál es el plan de controles preventivos en la empresa, a ver cuál es el control que tienen en el cultivo. Entonces, si no cumplen con eso, los pueden sancionar. O no les permiten el ingreso al mercado, o les dan unos plazos, si digamos las circunstancias no son graves, entonces les dan unos plazos para el cumplimiento, o si las circunstancias están manifiestas de una manera muy grave, es decir, que dentro del cacao que se exportó a los Estados Unidos se encontraron trazas de un contaminante y que las personas que consumieron ese cacao después de procesado murieron por esa circunstancia, lo que hacen en los Estados Unidos es sancionar el país. Entonces ahí sí tiene gravedad, ¿sí? Entonces ahí es donde invitan a todos los productores a nivel país, de cualquier país del mundo, que exporten a los Estados Unidos, que se adhieran a la ley FISMA y cumplan con todos los procesos. Muy bien. Ahora hablemos de las formas de implementar fácilmente los estándares en las instalaciones de transformación. Primero, establecer un flujo de producto, flujo de personal, de materias primas y demás flujos que necesiten ustedes establecer, de tal forma que no se crucen en algún punto. Es decir, que se pueda hacer, digamos, un trazo de todo el recorrido del producto y que no haya la oportunidad de que en un cruce se pueda contaminar. Eso es algo que ustedes lo pueden diseñar, lo pueden establecer dentro de las compañías. Si ustedes el flujo hoy tienen algún problema, digamos, de cruces, pues de pronto replantearlo y mirar la posibilidad de poder hacer, digamos, una redistribución, ¿cierto? Eso sería adelantarse a las normas del tema de inocuidad. Otra circunstancia, delimitar cada una de las áreas de la planta. La delimitación de las áreas es muy importante, es decir, cuáles controles, cuáles prevenciones se pueden tener, cuáles análisis de riesgo se pueden tener
según las áreas y sus características particulares de cada una de esas áreas. No es lo mismo los riesgos que se tienen al momento, digamos, de la recepción de la materia prima, ¿sí?, que los riesgos que se tienen al momento, por ejemplo, de propinar a esa materia prima, por ejemplo, temas de calor, ¿sí?, de proceso como tal. Son diferentes, entonces las áreas deben estar, digamos, delimitadas. Algo más, garantizar un acceso restringido hacia el interior de la planta. Esto es fundamental para temas de inocuidad, ¿sí? No cualquiera puede ingresar, y si hay autorización de que ingresen las personas, deben tener un control previo, por ejemplo, que tengan su indumentaria apropiada para poder ingresar, que por ejemplo los trabajadores el uniforme los laven dentro de una lavandería de la compañía, por ejemplo, aunque eso son inversiones, pues digamos, importantes, pero eso sería, por ejemplo, un control. Es decir, que el ingreso al interior de las plantas no sea, digamos, un vector de contaminación. Eso es lo que se está planteando ahí. Puede ser de múltiples maneras que se pueda controlar, ¿sí?, pero tenerlo, digamos, analizado. Muy bien. Diseñar un control de documentos para cada proceso en la empresa. Recuerden que lo que no está documentado no existe, así se haga bien en el proceso. Es decir, el proceso efectivamente está marchando como lo previsto, como se ha hecho tradicionalmente, pero todo eso debe estar estandarizado. La estandarización de los procesos es fundamental para el tema documental y fundamental para las normas. Comenzar con la creación de cultura en la empresa por medio de capacitaciones. Recordemos el tema de cultura. Si la cultura es para toda la vida en una empresa, es decir, hay que reforzarla todo el tiempo, pues con mayor razón las capacitaciones tendrán que estar presentes con mayor frecuencia. Evidentemente será así en temas nuevos, es decir, versiones nuevas de la norma. Y hay temas que son obligatorios que hay que seguir insistiendo todo el tiempo para que las personas, no solamente las que ya llevan buen tiempo, digamos, en la operación, sino las personas nuevas puedan coger el tema de cultura en aspectos relevantes, el tema de inocuidad, por ejemplo. Solicitar servicios a empresas debidamente certificadas. Aquí quiero hacer también otro paréntesis. Resulta que nosotros hacemos bien las cosas dentro de la planta, cogemos las muestras de una manera periódica, hacemos los resultados y esos resultados salen muy buenos, por ejemplo, para análisis microbiológicos, ¿sí? Entonces hacemos frotis en ciertas superficies o cogemos muestras de producto cada mes, las analizamos y tenemos el análisis de la tendencia, etc. Eso hay que hacerlo dentro de las normas, eso está muy bien. Sin embargo, si ese laboratorio que hace esas pruebas no está certificado, por ejemplo con certificado 17025, digamos, esos resultados no son confiables para las normas, ¿sí? En ese caso deben tener ustedes, digamos, ese control de quienes les prestan a ustedes los servicios, les prestan cualquier tipo de acompañamiento, estén debidamente certificados. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una exigencia manifiesta y es una exigencia puntual dentro de las normas del GFSI. Muy bien. Formas de implementar y realizar seguimiento a los estándares en la comercialización. Entonces, podemos identificar de una manera gráfica toda la cadena que se encuentra implicada en el producto. Es fundamental conocer todos los pasos que va a tener el producto desde que inicia hasta que termina en el consumidor. Saber cuál es el origen de la semilla, saber cuáles fueron las actividades culturales en el cultivo, saber cuáles fueron, digamos, los insumos que se utilizaron en ese proceso, saber quiénes fueron las personas que hicieron la cosecha, saber cuáles son los procesos que se tienen en la post cosecha. Eso puede ser un eslabón, es decir, en la parte primaria en una finca. Posterior a la post cosecha viene un transporte. Ese transporte también tendrá que ser conocido por las empresas. Se sabrá cuál es el productor o la empresa productora, cuál es la empresa transportadora o quiénes transportan, con sus debidos controles para el tema de inocuidad, por ejemplo, o para lo que exija alguna de las normas. Luego habrá una recepción del producto, la materia prima, por ejemplo, el cacao. Se va a recibir en una planta donde también se va a identificar qué planta es la que lo está procesando, ¿sí? Posterior a ese proceso habrá un despacho.
¿Cuál es esa empresa? ¿Cuáles son esos implicados en el tema del transporte que va a ir hasta puerto? ¿Qué se mide ahí? Por ejemplo, si es con temperatura que hay que transportarlo, que la temperatura sea la necesaria que está estipulada para el producto, ¿sí? Que los tiempos se cumplan para llegar hasta el puerto, etcétera. ¿Quién va a ser, digamos, la empresa encargada para el tema de exportación o desde puerto de salida? Eso también hay que identificarlo. ¿Cuál es la empresa que va a recibir el producto o la materia prima en puerto de entrada? Eso hay que identificarlo. El eslabón de distribución, el eslabón de retail, el eslabón donde se va a comercializar. ¿Por qué es importante tener la identificación de una manera gráfica de todo esto? Porque si bien ustedes tienen establecidos, digamos, unas responsabilidades en unos límites, tanto de, si hablamos de una empresa de transformación cuando recibe y cuando despacha, eso es un límite de responsabilidades, es necesario conocer toda la cadena cuando hay algún requerimiento, ¿sí? Porque si hay algún requerimiento, por ejemplo, del consumidor, ahí estarán ustedes implicados. Entonces, para eso es que se hace el tema de trazabilidad y se hacen los ejercicios de recall. Entonces, es necesario saber con quién tendrán que hablar, quiénes los van a llamar, cuáles son las documentaciones que van a requerir según la cadena en la cual están, digamos, haciendo ese requerimiento. Algo adicional, verificar en los mercados cuáles son los estándares que se requieren para llegar hasta ese lugar. Y esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Si una empresa que nunca ha trabajado con normativas y hoy no tiene un requerimiento específico, es mejor que no se embarque en una norma porque creen que esa es la que tiene más digamos, más demanda. Deben estar siempre enfocados en lo que digamos, el cliente les pida. Hacen un sistema, digamos, mejor dicho, tienen un acercamiento con un cliente, un sistema de negociación. En esa negociación ustedes establecen que pueden hacer una implementación de una norma y el cliente les dice, una norma del GFSI, listo. Entonces ya sabemos que las normas del GFSI son varias. Entonces ahí ya ustedes podrían escoger. Pero si ustedes ya tienen implementado, por ejemplo, la norma IFS, pero el cliente les exige BRC, entonces eso sería, digamos, otras inversiones, otros procesos y otras adecuaciones. Claro, ustedes ya tendrían, digamos, muy adelantado muchos temas, eso es cierto, ¿sí? Pero, sin embargo, estarían, digamos, adicionándole más situaciones de inversión y de trabajo a una nueva norma. Entonces, para evitar, digamos, esas situaciones que básicamente son económicas, es necesario saber el cliente qué es lo que necesita. Y debe ser muy puntual el cliente en decirle qué es lo que necesita para poder que ustedes le garanticen precisamente la comercialización al producto de ustedes, ¿sí? Incluyendo si les aceptan estándares previos, como el HACCP, o si les aceptan para comenzar, por ejemplo, unos requerimientos más básicos. Adicional a esto, solicitar a los clientes las exigencias que tienen para el producto. Entonces, preguntarles a ellos y que se lo manifiesten de una manera documentada también, qué es lo que esperan del producto, cuáles son sus presentaciones, cuál es el requerimiento puntual para el empaque, para las etiquetas, etcétera. Todo eso les ayuda a que se le adelanten a las normas que les tocaría implementar más adelante, ¿sí? Y son circunstancias que quien exporta lo tienen conocimiento, no son circunstancias ajenas a lo que normalmente hacen. Eso por un lado. Muy bien. Bueno, entonces básicamente estas eran digamos, las temáticas que teníamos en este momento y ahora le damos paso a las preguntas que de pronto tengan relacionadas con la temática. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Por acá en el chat tenemos la pregunta de Cacao Río Black. La primera es, ¿las BPA certificadas por el ICA, perdón, se pueden homologar por Global Gap? Bueno, esa pregunta es muy importante, porque si bien hablábamos de que Global Gap es, digamos, el estándar fundamental a nivel internacional para buenas prácticas, realmente los esquemas que están trabajando en sus numerales son básicamente enfocados a las necesidades que tiene el mercado europeo. Es decir, las buenas prácticas agrícolas en Colombia, si bien tienen una estructura, digamos, importante, es necesario complementarla con las otras que necesita Global Gap. Por lo tanto, si ya la tienen implementada las BPA a nivel nacional, tendrían ustedes que hacer otro ejercicio para complementar lo que les hace falta, ¿sí? Es decir, no es homologable
porque realmente es una partecita muy pequeña de lo que está exigiendo Global Gap. Entonces, en ese caso tendrían que hacer, por ejemplo, temas de numerales que no aparecen en BPA. Segundo, formación oficial, ¿sí? Global Gap necesita que, bueno, exige que dentro de las personas que implementen, que auditen o que hagan supervisiones dentro de los cultivos, por ejemplo, tengan un nivel de formación mínimo, certificado y que sean formados, digamos, por un ente avalado, ¿sí? Entonces, es necesario tener eso para poder cumplir con el tema de Global Gap. Eso no lo necesita BPA, porque son circunstancias muy particulares de la norma, ¿sí? Y recordemos que hay, por ejemplo, para el tema de cacao, hay dos grandes estándares dentro del Global Gap. Primero es el estándar para todo tipo de finca, es decir, un estándar que tendrán que cumplir las fincas que se dediquen al cacao, las fincas que se dediquen al café, las fincas que se dediquen al té, las fincas que se dediquen a ganadería, las fincas que se dediquen a cualquier tipo de producción, tendrán que cumplir con ese estándar, ¿sí? Y adicional, si estamos hablando de cacao, tendrán que cumplir con el de frutas y verduras. Es decir, es otro estándar necesario para poder dar cumplimiento y ser certificados. En este caso, BPA es muy buen ejercicio digamos, como a prepararse para lo que les va a llegar en el tema de Global Gap, pero que sin embargo es una partecita. Sí. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Igualmente los invito a hacer preguntitas por el chat o si de pronto desean hablar con Gabriel también pueden levantar la mano. Por acá voy a seguir con otra inquietud que tiene la misma persona de Cacao Río Black y te comento, Gabriel, es ¿dónde quedan los clones de la federación que fueron modificados genéticamente frente a la norma transgénico? Estas normas en el cacao son pocas las empresas que las tienen debido a su alto costo de certificación o logística de su desarrollo con la entidad certificadora. Siempre tratan que sean varias fincas o asociaciones. ¿Hay algún programa que promueva estas certificaciones como sucede con la Federación de Cafeteros? Bueno, en este caso para el non-GMO, que es digamos esa certificación particular donde exigen digamos esta temática del no uso de transgénicos, pues realmente no es una norma que exijan mucho. Si lo llegaran a exigir, digamos para el cacao, lo que les estarían diciendo a los productores es, solamente les vamos a comprar un cacao que esté produciendo con especies nativas, ¿sí? Es decir, que las especies que no han tenido, digamos, una intervención digamos, muy directa frente al tema genético. Sin embargo, creo que es poco probable para el tema del cacao, pero puede llegar a suceder, porque como los mercados están, digamos, evolucionando y el nivel digamos, de exigencia de esos mercados por parte de los consumidores está aumentando, podría llegar a estar en ese caso. Si dentro de los procesos genéticos que trabaja, digamos, estas asociaciones y estos gremios de cacao, se demuestra que esos niveles genéticos que se están trabajando son trabajos tradicionales en el tema genético, pues lo pueden, digamos, también argumentar. Si hay una intervención donde hay modificaciones genéticas, donde hay, por ejemplo, un tema de resistencia de plagas, pero por intervención de sustancias ajenas a las sustancias normales que tienen estas plantas, eso sí sería un problema. Es decir, ahí no habría forma de poder certificarse en ese caso. Realmente en el cacao y en algunos otros productos, pues estas exigencias no son muy grandes. Se exigen mucho es para el tema de maíz, ¿sí? Para el tema de soya, porque los transgénicos en estos productos realmente son muy utilizados en el mundo. Y no solamente son muy utilizados, sino que tienen mucha demanda, no solamente para consumo humano, sino para consumo animal. Entonces, ahí es donde está, digamos, el foco de esa norma, del non-GMO, a esos productos que realmente tienen mucha carga de procesos genéticos que se hacen de una manera no convencional. Pero para el tema del cacao probablemente no sea un problema porque los procesos genéticos que se realizan son tradicionales, son convencionales. ¿Sí? Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Cualquier cosita, la persona de Cacao Río Black nos puede comentar si quedó clara las inquietudes que
digamos, nos compartió por el chat. En ese momento no tenemos otra inquietud en el chat. Si de pronto alguno desea levantar la mano, Gabriel, por acá me está levantando la mano la persona de Cacao Río Black. Le voy a dar acceso para que nos pueda comentar. Perfecto. Listo, ya puede habilitar el micrófono. Bien, muy buenos días. Yes. Gracias por todos estos datos tan importantes que nos has dado el día de hoy. Al clúster de cacao, a la Cámara de Comercio de Antioquia también, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, digamos que yo he estado en varias capacitaciones con referencia a las normas, pero cuando uno las quiere implementar, pues se encuentra grandes barreras. Digamos que nosotros como finca estamos certificados en BPA con el ICA y tenemos certificación de negocios verdes con el Ministerio y la Corporación de Santander. Pero digamos que eso es un avance, un primer paso para llegar a estas certificaciones internacionales. Pero cuando uno se acerca a las entidades certificadoras, ellos no nos ven interesante desde el punto de vista que no somos muchos. Si es uno solo el que se presenta a hacer la pregunta, bueno, los costos son súper elevados, le ponen peros, pero cuando, digamos, hay asociaciones, ya le muestran interés porque el capital que les van a invertir pues va a ser alto. Entonces, no sé si existe un programa como la Federación de Cafeteros, que por decir algo, la gran mayoría de sus fincas asociadas tienen Raiforex, algunas en el aguacate tienen Global Gap por el tema de exportación. Se hicieron unos programas en referencia a eso. En el tema de cacao, ¿conoces alguno que pueda hacer y podamos incluirnos? Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, hay algo muy importante. Dentro del tema, por ejemplo, de Colombia Productiva, que también hace parte, digamos, de todo este conglomerado para ayudar a las empresas a la exportación y poder llegar a esos mercados de alto valor, se han presentado convocatorias para ayudar a las empresas, tanto productoras como transformadoras, a la implementación de normas internacionales. Es más, han habido también programas para llegar hasta la certificación. En este momento no hay convocatorias. Hubo convocatorias hasta finales del año pasado para poder que las empresas estuvieran alineadas con, digamos, estos proyectos. Te invito a que de pronto estés pendiente de digamos, de la página de Colombia Productiva, que posiblemente vayan a sacar alguna convocatoria, no al corto plazo por temas de garantías, por el tema de, digamos, de lo que estamos ahora trabajando en el país, que es las elecciones, pero sí a un mediano plazo, donde las empresas demuestran cuál es su necesidad dentro del tema de exportación y enfocada al tema de normativas. Sí hay, de hecho, esas posibilidades, pero realmente no son muy conocidas. Ese es el digamos, el limitante. Pero con la página de Colombia Productiva, ustedes pueden estar, digamos, viendo cuáles son esos apoyos desde la parte gubernamental, es decir, el tema de la nación, para fortalecer las empresas y poder llegar a ese tema de exportación. Porque si bien lo que dices es muy cierto, o sea, para poder llegar a hacer una implementación, una certificación, eso tiene unos costos, ¿sí? Que tal vez el tamaño de las fincas pues no los puedan solventar. Y si las fincas, digamos, tienen el interés de llegar a un mercado en particular, les piden una norma específica. Para ese caso, pues está, digamos, lo de asociaciones, ¿sí? Como bien lo has dicho, solo que las empresas en las cuales, digamos, certifican, no siempre tienen la posibilidad, no solamente porque sean o muy pequeñas o no muy significativas, sino por también las distancias que hay a esos lugares. Eso también ha sido una limitante, por ejemplo, para asociaciones que se encuentran en el Caquetá, ¿cierto? Empresas o asociaciones que se encuentran en la parte, digamos, de los llanos orientales, donde los costos son tan grandes que realmente ni siquiera las empresas certificadoras pues se animan pues como a hacerle mucha fuerza comercial a esos lugares por los costos. Bueno, te invito entonces a que puedas estar, digamos, más enterado en Colombia Productiva para ese tipo de proyectos, porque eso sí se han hecho, y de hecho desde Más Control Consultores ha participado y acompañado empresas productoras y, por ejemplo, la Universidad de los Andes acompañó el año pasado a unos 400 productores, ¿sí? Que estaban solicitando la norma Global Gap, Rainforest
y norma orgánica. Entonces esas convocatorias sí existen. Yo sé que son muy limitadas, realmente no son demasiadas para la necesidad que hay hoy en Colombia, porque realmente ya la vocación la estamos tirando es para la exportación, pero esa es la barrera de entrada, las normativas. Colombia productiva, y de pronto de la mano de Cámara de Comercio, ellos les pueden también acompañar si de pronto ellos tienen conocimiento de algunos de esos proyectos. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Claramente, desde Cámara también cualquier cosita que tengamos, algún proyecto enfocado en todo este tema, también lo estaríamos compartiendo con todos ustedes para que estén súper pendientes con este tema. Listo. Bueno, Gabriel, por acá te comparto un comentario que nos hizo Elmer, a ver si de pronto nos puedes dar alguna recomendación. Él nos comenta que las certificaciones son importantes, pero el mercado a veces son muy limitados. Conozco varias organizaciones que no han podido sostener la certificación. Y aparte nos pregunta qué estrategias comerciales existen para los cacaos certificados, comercio justo, Global Gap, orgánico. Muy bien. Elmer, bueno, realmente el sostén de la norma, o sea, has dado, mejor dicho, en un punto importantísimo. Certificarse, finalmente, pues en temas documentales, en temas de, digamos, de capacitación, pues eso se cumple, ¿cierto? Pero cuando ya se certifican, las empresas o las fincas tienen una circunstancia particular, y es que dejan caer los sistemas, ¿sí? Por circunstancias diversas. Por ejemplo, la rotación de personal. La rotación de personal realmente es un enemigo número uno para sostener una norma. Lo segundo es el tema de requerimientos de inversiones, porque cuando cambia la versión de la norma, realmente esas inversiones no siempre las pueden hacer las empresas. El costo de la recertificación, porque el costo está basado, primero, distancias. Segundo, si el auditor es nacional o lo tienen que traer de otro país según el estándar. Tercero, el tamaño de las producciones. Eso también limita muchas veces la disponibilidad del recurso para destinarlo inmediatamente a hacer una recertificación. Eso es completamente comprensible. ¿Cuál es la circunstancia en este caso? Pues las recertificaciones, según la norma, tendrá que ser cada año o tiempos posteriores. Por ejemplo, recertificaciones en normas que tienen que ver con empresas de transformación. Debe ser cada año. Es más, si los resultados no fueron muy buenos, tendrá que ser cada 6 meses. Es decir, la frecuencia es muy corta. Para fincas, normalmente es cada año. Pero en Rainforest, por ejemplo, si los riesgos para todos los puntos en que ellos trabajan son medios, bajos, puede ser cada 2 años o cada 3 años, ¿sí? Eso dependerá, digamos, de la norma. Con respecto a los mercados que están, digamos, solicitando cacao con implementación de normas, normalmente esos mercados se sitúan en Europa, ¿sí? Sin embargo, un mercado como Corea y Japón es un mercado interesante para el cacao como tal. Por ejemplo, en el caso de Corea, pues es un país que tiene, digamos, mucha afinidad con Colombia, pero también esas exigencias a los exportadores, bueno, a los productos importados, ¿sí? Por lo tanto, si se cumplen con ciertas normativas que exigen en un mercado como Corea, el cacao puede llegar más fácil que a un mercado, por ejemplo, como un país europeo como Alemania, ¿sí? Puede tener, digamos, un mayor acercamiento por la afinidad que hay entre los dos países. Sin embargo, también hay algo muy importante, y es la demanda del producto. Cuando la demanda crece demasiado por el tema del cacao, muchas veces los proveedores de ese cacao tal vez no tengan la posibilidad de tener implementado a tiempo las normas. Sin embargo, les dan plazos. Es decir, vas a poder entrar al mercado, ¿sí? Te lo vamos a aceptar. Si cumplís con lo mínimo, por ejemplo, temas de residualidad. Si eso está bien, le dan tiempo para que pueda implementar la norma y certificarse. Pero si hay de pronto, digamos, mucha oferta, demasiada oferta, entonces en ese caso la implementación del certificado es la única forma de entrar a un mercado de alto valor, puntualmente mercado europeo. Y les digo algo adicional, Rainforest en este caso para el cacao es la que más solicitan, ¿sí? Primero era UTZ, ahora es Rainforest, pero ya no es la única que solicitan. Solicitan Rainforest y solicitan
otras normas paralelas, en el caso de cuando son transformados, que son normas del GFSI. Entonces, en ese caso, para que lo tengamos en cuenta. Súper, Gabriel, muchísimas gracias. Hasta el momento no tenemos ninguna otra inquietud por el chat y yo creo que ya cumpliendo con el tiempo estipulado para el día de hoy, a la última sesión, podemos dar por finalizado la sesión y también el programa de formación exportadora en cacao. Quisiera agradecerte, Gabriel, por tan valiosa información proporcionada el día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para los empresarios. Igual recuerden que toda la información se les va a compartir al correo de cada uno, la grabación y también la presentación para que queden con toda la información. Cualquier duda, cualquier inquietud, yo creo que nos pueden comunicar y a través de Gabriel podemos darle respuesta también a inquietudes adicionales. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, por toda la información del día de hoy nuevamente. Mil gracias a todos ustedes por participar en el programa de formación exportadora de cacao. Esperamos nuevamente que haya sido de mucha ayuda toda la información proporcionada en las 4 sesiones. Mil gracias también a los que nos acompañaron de la Cámara de Comercio de Urabá, la Cámara de Comercio de Magdalena Medio y también la iniciativa Closer Cacao. Entonces, estamos en contacto con ustedes. Cualquier cosita, cualquier programa que estemos realizando, lo estaremos comunicando a través de redes sociales, a través de los correos para que estén súper atentos. Entonces, bueno, no siendo más, espero que estén muy bien, que pasen feliz resto de día y mil gracias nuevamente, Gabriel, por todo. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y por estos, digamos, estos espacios que son tan importantes para que los productores y los transformadores y las empresas en general que exportan ayuden a crecer el país. Por ustedes es que los países crecen. Realmente el sector agrícola de nuestro país es el que mueve la economía. Les agradecemos también por su apoyo y por su aporte al crecimiento del país. Claro que sí, así es, Gabriel. Muchísimas gracias nuevamente y que estén muy bien. Feliz resto de día. Hasta luego.